La educación en la época colonial. Con la llegada de los españoles y la conquista de México surgieron grandes cambios sociales y culturales. Hay que recordar que la cultura de los conquistadores era una mezcla de otras culturas, como la de Oriente, Grecia, Roma, el Islam e inclusive la judía. Los españoles, cuya cultura estaba basada en el agrarismo, la religión y la guerra, llegan con ansias de riqueza y enarbolando la cruz como escudo y con una amplia experiencia en conquista y colonización de pueblos. En el año de 1521 terminó la conquista de México y fue cuando creó a favor del rey de España darle nombre a todas las tierras conquistadas. Cada reino tenía su propio gobernador, alcaldías, mayores y corregimientos, y cada tierra conquistada dependía de última instancia del rey de España. Los órganos locales de la Nueva España eran el virrey, la audiencia, la acordada y el ejército. Cada población tenía su propio ayuntamiento. La época colonial cuenta con significados hombres de ciencia, historiadores, filósofos, teólogos y poetas. Tras su llegada al continente americano, los europeos entraron en grandes debates para determinar si los habitantes de su conquista eran seres humanos con alma o seres susceptibles de ser domesticados. Esa polémica quedó resuelta en el año de 1537, expedida por el Papa Paulo III, con la que se estableció el derecho de los indios naturales a abrazar el cristianismo. Predicando de manera pacífica, esta idea coincidía con el humanismo renacentista. Las órdenes religiosas se encargaron de ponerlo en práctica durante todo el periodo colonial. La educación popular indígena comenzó con la evangelización de los aborígenes. Esta fue realizada por los franciscanos. En el régimen colonial se tiene diversas castas como indios, españoles, negros y la mezcla de estos que son los mestizos, mulatos y zambos. En lo que respecta a la educación, inicialmente tiene dos fines principales: la evangelización de los aborígenes y la educación popular indígena. Se puede encontrar a lo largo de esta época diversos tipos de instituciones educativas dirigidas a diversas clases sociales, entre las que tenemos educación popular indígena, cuyo objetivo era la evangelización de los indios. La promovieron los misioneros franciscanos. Uno de sus representantes fue Jacobo de Testera, quien a través de sus pictogramas y jeroglíficos representaba los pasajes de la Biblia para poder enseñar a los indígenas. Se desarrolló inclusive vocabularios y gramática indígena. Jacobo de Testera. La evangelización era difícil principalmente por el idioma. Sin embargo, Jacobo de Testera hacía pintar en lienzos los asuntos principales de la Biblia, y en base a intérpretes se podía traducir sus enseñanzas. Tuvo acceso a una educación multicultural, con maestros católicos dentro de la corte gracias a su facilidad para los idiomas. Trabajó como intérprete, enseñaba catecismo a los niños nobles, era un buen dibujante que impactaba positivamente en la legislación educativa dictada por Fernando el Católico y por Bartolomé de las Casas a favor de los indios. Indicaba que la obligación era de enseñar a leer y escribir, pero la enseñanza principalmente del catolicismo se les enseñaba a las personas más hábiles, a fin de que estos jóvenes enseñaran al resto también, y se preocuparon por la castellanización y la instrucción elemental a esta lengua. Se instalaron escuelas en la lengua castellana en todos los pueblos para que los indios aprendieran la escuela de lectura y escritura. Aunque estas últimas no eran obligatorias, también eran necesarias con amparo de Carlos V. La enseñanza y la instrucción de niños huérfanos, la obligación era de que buscaran a sus padres si estos niños tenían la edad suficiente y se les buscara un buen oficio. La educación para las niñas estaba relegada hasta que Fray Juan de Zumárraga empieza a promover la fundación de escuelas exclusivas para ellas. Otra era la educación rural en escuelas granja, en las que se enseñaba a los hijos de los principales la doctrina, leer
escribir y contar, para que una vez que heredaran, pudieran llevar la administración de las haciendas. Los plebeyos eran educados en el patio de las escuelas y solo se les enseñaba la doctrina cristiana. Claro, para que fueran obedientes, porque si sabían más podrían ser un problema. La preparación de las mujeres estaba confinada al entorno familiar, aunque también había un grupo de ancianas conocidas como amigas que enseñaban a sus alumnas nociones elementales de religión, lectura y labores manuales, pero no podía considerarse una educación formal. Las opciones de las mujeres que habían salido ya de la amiga podrían ser ir a un colegio o a un convento, pero estas eran muy pocas. En primer lugar, los colegios no eran centros de enseñanza como hoy en día. Los colegios eran como asilos de beneficencia, recogimientos donde las niñas pobres y huérfanas podían estar protegidas de los peligros del mundo. Es muy importante catalogar que en la educación de los mestizos y criollos fue en esta época cuando existió la repercusión pedagógica de la fusión étnica, y el mexicano más importante era aquel que era nacido del matrimonio entre españoles e indios, y se empezó a hacer regularizaciones de estos matrimonios. Pedro de Gante, religioso franciscano flamenco de los primeros en arribar a Nueva España, donde permaneció casi 50 años como evangelizador y educador. Se creó con Pedro de Gante los primeros colegios de América Latina. Se fundó en 1523 la primera escuela elemental que enseñaba una gran diversidad de letras y música en sus diversos géneros. También se aplicó la educación misional y se dedicó principalmente a la creación de instituciones para que posteriormente culminaran en centros de enseñanza superior. Vasco de Quiroga funda una institución educativa de tipo socialista llamada Hospital, que era casa de cuna y asilo de niños. Para poder pertenecer a ella, la regla era obediencia y el trabajo. Tenían un oficio común, que era la agricultura, de la que vivían. La cosecha era repartida de acuerdo a la contribución al trabajo y a las necesidades de la familia. En la educación, las mujeres en oficios mujeriles no era importante que aprendieran a escribir, leer y contar. Total, tarde o temprano se iban a casar. Instituciones educativas destinadas a los criollos y mestizos. Por ejemplo, era el Colegio de San Juan de Letrán, en el que se acogía a niños abandonados. Se determinaba su capacidad y a los de poca se les enseñaba oficio y primeras letras, y a los que sí tenían una carrera de letras con una duración de 7 años. Se empezó a impartir también educación elemental privada, por lo que se tuvo que reglamentar esta, y se hizo por medio de la ordenanza de los maestros del nobilísimo arte de leer, escribir y contar, que es la primera ley de educación primaria. La educación femenina se realizaba en la escuela de amigas, que eran mujeres ancianas que enseñaban religión, lectura, escritura y labores manuales. Para los jesuitas, los pueblos conquistados se convirtieron en campos de experimentación de la teoría en boga como el humanismo, que pretendían ser el sustento para la creación de una nueva sociedad ideal. Paralelamente comenzó a establecerse la enseñanza privada para los españoles y mestizos, y en el Seminario Conciliar de Puebla, preceptores laicos impartían cátedras para quienes iban a dedicarse a la docencia. En 1601 el virrey don Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, promulgó las primeras ordenanzas para reglamentar las instrucciones particular, la educación primaria, la capacitación para los maestros. La educación tenía que hacer que los indios rebeldes fueran sumisos, que los trabajadores que no trabajaran se pusieran a trabajar, que los esclavos que querían escaparse se aguantaran con el patrón, y se comenzó la era del castigo-recompensa del dios, traído por los españoles, tal como las culturas prehispánicas lo ejercían con sus dioses. Esto les facilitó el aprendizaje del catolicismo para nuevas generaciones por medio de la idolatración.
En esta época se tuvo un gran impulso a las instituciones educativas, claro, no perdiendo de vista las clases sociales. Se puede observar cómo el control se realizaba a través de la religión. Existieron hombres que se preocuparon y ocuparon por el bienestar de los indígenas, aunque eran pocos, por lo que su situación no mejoró. Muchas de las ideas planteadas en esta época son de gran valor, como el éxito de una institución educativa depende de gran medida de la competencia de los docentes y de la calidad de los alumnos. Otra parte importante, el ser sensible a las capacidades de los alumnos e incluir en la educación no solo la parte académica, sino la enseñanza formal de las artes y oficios que en la actualidad no se hacen con la falsa creencia de que no son importantes y solo los que obtienen un grado académico tienen la oportunidad de un buen nivel de vida.